Sabemos que el sacrificio de Jesús es el sacrificio perfecto por nuestros pecados, porque Él es el Cordero sin mancha y sin pecado, que su sangre fue la que pagó por nuestros pecados, la que nos limpia y continúa purificando nuestras vidas. Fue lo que marcó un antes y un después para la humanidad, y nos hace accesibles a todo el hombre que lo acepte a Él como su Señor y Salvador. Nos hace accesibles a la salvación, y no solamente ahí, sino que nos hace accesibles a la vida eterna. Y esto es lo que vemos en las profecías, en la palabra de Dios, que Jesús sería crucificado, pero que también Él resucitaría para darnos esperanza. Esto es muy fácil verlo ahora, o es un poco más sencillo poder verlo ahora que en aquel tiempo cuando sucedieron los hechos, porque tenemos la palabra de Dios, tenemos las escrituras, y podemos ver un poco más amplio todo el panorama. Pero la verdad es que tenemos que llegar por un momento a este tiempo, visualizarnos ahí para poder comprender lo que estaba sucediendo, para poder identificar nuestro corazón, nuestra mente, poder comprender lo que estaban viviendo sus discípulos, para poder comprender qué es lo que estaba pasando en este momento. Porque vemos y leemos las letras, pero muchas veces no podemos comprender la profundidad de esto si no interiorizamos esto. Y ahí es donde entra en juego, en donde entra en escena el Espíritu Santo en nuestras vidas, para poder traer esa convicción, ese quebranto en nuestro corazón, ese quebrantamiento y esa esperanza de poder identificar y poder visualizar a nuestro Señor resucitando. Porque no podemos vivir si no comprendemos lo que dice su palabra. No podemos aplicar su palabra si no tenemos esa revelación profunda de lo que significa, de lo que es. Porque de lo contrario estaríamos siguiendo un patrón o una cultura o una tradición, pero sin entendimiento. Alabaríamos y adoraríamos a nuestro Señor con nuestras palabras, pero sin entendimiento y sin una convicción real en nuestro corazón. Entonces, esta es la línea que hoy vamos a tener. Poder identificarnos lo más posible con sus discípulos, para poder comprender la profundidad de lo que significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la sección que vamos a estudiar hoy, que está en el libro de Lucas, capítulo 24. Vamos a leer del versículo 1 al 12. Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 12. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Nos está hablando acerca de las mujeres que venían a preparar y a embalsamar el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 2: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles.
mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En el versículo 10 sabemos de quiénes nos está hablando Lucas. Fueron las primeras mujeres, las primeras testigos de la tumba vacía. Nos está hablando de María Magdalena y de Juana, que capítulos antes habían sido sanadas por Jesús. Y luego de su sanación, ellas decidieron seguir al Maestro en todo lugar a donde Él fuera a enseñarles, para servirle. Nos habla también de María, madre de Jacobo, el discípulo, o de Santiago, y de otras mujeres que también no solamente estaban con ella, sino que presenciaron la crucifixión de Jesucristo. Entonces, en medio de esta incertidumbre, de esta tristeza profunda, de este desánimo que había en los corazones en este tiempo, no podemos imaginar el dolor profundo que podía haber en sus discípulos. No sé si alguna vez ha tenido la experiencia lamentable de perder a un ser querido, porque esto nos va a ayudar a ponernos en su lugar. Su maestro, la persona que había tenido confianza, que había tenido propósito para ellos, había muerto. Quien había caminado con ellos durante 3 años había muerto. Si usted ha tenido esta experiencia, se dará cuenta de que hay un dolor profundo y un desgaste físico y emocional en el corazón, en la mente. Y esto es lo que ha pasado en los discípulos y en estas mujeres. Este es el sentimiento que había en sus corazones. Podemos identificar esa incertidumbre, ese dolor, ese vacío que deja la pérdida de un ser querido. Y si no ha tenido la experiencia, por lo menos ha visto a un amigo o a alguna otra persona el dolor profundo que causa la muerte de alguien amado. Con todo este sentimiento venían estas mujeres a la tumba de Jesús a embalsamar el cuerpo de su Señor, a seguir sirviéndole. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Hallar la tumba vacía. Y es como cuando nosotros vamos al cementerio a llevarle flores a alguna de las tumbas de nuestro amado, de nuestro ser querido, para recordar esos buenos momentos con la persona. Una imagen similar es lo que vienen a hacer estas mujeres: traer una ofrenda, traer unas fragancias para poder embalsamar el cuerpo de su Señor y poder honrar lo que Él hizo en vida. Entonces hallan primero la piedra movida y luego la tumba vacía. Nos dice la palabra de Dios que ellas estaban desconcertadas, no lo sabían, estaban perdidas, perplejas. Y para feria se les aparecen 2 hombres diciéndoles que a quién buscan en medio de los muertos, si Él ya vive, si Él ha resucitado. Entonces podemos ver la escena en donde ellas están, primero, no saben qué ha pasado, está la tumba vacía, vienen 2 hombres con vestiduras resplandecientes y les dicen que Él ha resucitado. Pero lo clave acá es lo que estos hombres les dicen: recuerden lo que Él ya les había dicho, lo que dice en el versículo 7. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al 3er día. Esto fue lo que hizo un clic en sus mentes, en sus corazones, al recordar que el Maestro ya lo había profetizado y que ya les había dicho. Y todo cobra más sentido para ellas.
Luego sigue diciendo, a partir del versículo 9, que ellas regresaron del sepulcro a buscar a los discípulos para comentarles y contarles de estas cosas. Pero claro, sus discípulos, los discípulos de Jesús, en Marcos capítulo 16, nos habla de que ellos estaban tristes y llorando. Y es que cuando hay tristeza y llanto, esto nos puede cegar para poder admirar y poder escuchar y poder creer lo que ellos están escuchando. Porque mientras ellas venían de camino a buscar a los discípulos, en Mateo 28 nos relata de que ellas se encontraron con Jesús en el camino. Y esta experiencia confirmaba lo que ellas estaban viviendo del ver la tumba vacía. Vamos a estar hablando un poco acerca de los 4 evangelios, pero nuestra referencia va a ser esta lectura de Lucas, para poder ir viendo ciertos detalles que no vamos a encontrar acá, pero que nos relatan los otros 3 evangelios, para poder ubicar mayormente lo que estaba sucediendo. La tristeza lo que causa en el ser humano es bloquear cualquier esperanza para estar susceptible a cualquier esperanza que genere aliento. Nos bloquea y es difícil asimilar la realidad. Entonces los discípulos están llorando, entristecidos, tratando de asimilar ahora qué va a suceder cuando llegan estas mujeres y les dan estas noticias. Pero en medio de esto, vamos a leer nuevamente del versículo 9 al 12, que dice: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Vamos a brincar al versículo 11 y 12. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Qué mañana más intensa para estas mujeres, para sus discípulos. Habían perdido a su maestro, ellas se encuentran en la tumba vacía, escuchan de estos hombres que en otros evangelios vemos que son ángeles, diciéndoles: Él ha resucitado. Se encuentran de camino con Jesús y ahora sus discípulos no quieren creerles. Pero algo causó en Pedro y en Juan, porque aquí nos dice que es Pedro, pero en Juan capítulo 20 nos habla que él también se fue corriendo junto con Pedro a la tumba para poder corroborar las palabras de estas mujeres. Algo despertó en ellos, porque los demás, ¿por qué se quedaron? Incrédulos. No entendieron lo que la palabra de Dios, lo que las palabras de Jesús les decía acerca de su profecía, acerca de su resurrección. Al final del versículo 12 nos dice que Pedro se fue maravillándose, que es lo mismo, que es como estar admirado de lo que había sucedido. Él no se había topado con el maestro, no había tenido esa dicha, pero él ya sabía que algo había sucedido. Y teniendo esto en contexto, este momento de la tumba vacía, la resurrección de nuestro Señor, ahora vamos a ampliar lo que significa su aparición a los discípulos y lo que representa actualmente para nuestra fe. Cuando Jesús resucita, Él está cumpliendo con algo que ya había sido profetizado, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Las palabras de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, hubiese habido un fallo en la palabra de Dios. Por lo tanto, hubiese sido un fracaso y no hubiese sido un Dios confiable, porque no cumplió algo que había prometido. Del versículo 4 al 9 nos dice que ellas entraron a la tumba, se les aparecen estos varones con vestidos resplandecientes, los cuales en Marcos
El mensajero de la tumba es un joven con una túnica blanca. Lo dice en Marcos 16:5. En Mateo es el ángel del Señor. Mateo 28, versículo 2. Aquí nos dice que son dos hombres con vestiduras resplandecientes, y en Juan son dos ángeles. Entonces, cualquiera que sea la descripción de esta experiencia, de este escenario, lo que nos importa es lo que se repite en los 4 evangelios, y es la tumba vacía. Es que Jesús ha resucitado. Y esta es la clave y lo que nos importa, porque este acontecimiento marca el inicio de una nueva etapa para la humanidad. En el versículo 5, el ángel les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Esta frase no solo es importante por lo que representa, de que Jesús está vivo, sino también que representa el inicio de una nueva esperanza viva para el creyente, para sus seguidores. Cuando les dice, Él ha resucitado, vamos a hacer una pausa acá, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 17. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 17. Encontramos a Pablo hablándole a los corintios acerca de la resurrección, porque había una controversia entre ellos. 1 Corintios 15, 17 nos dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Esto es lo que significa la resurrección de nuestro Señor. Es lo que fundamenta nuestra fe. Es lo que verdaderamente tiene valor en nuestra fe. Su muerte y su resurrección. Porque si Él hubiese quedado en la muerte, ¿quién respaldaría las profecías de que Él era el Mesías? Pero al resucitar es lo que respalda y fundamenta las profecías y las palabras de Jesús acerca de que Él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, la resurrección se considera propiamente una obra y prueba de Jesucristo, de su poder para salvarnos del pecado. La resurrección sella la obra de Cristo en el pasado, en el momento que sucedió, en el presente, porque continúa dándonos esperanza, continúa purificando nuestras vidas, dándonos salvación, y marca el sello, el futuro. ¿Por qué? Porque es donde viviremos con Él eternamente. Y Él continúa obrando en nosotros. Esto es lo hermoso de todo esto, que no fue nada más un acontecimiento histórico, sino que es algo vivo y real y constante, y no cambia. Sin su resurrección, el cristiano no tendría nada que predicar. ¿Qué anunciaríamos? ¿Qué propósito tiene que nos reunamos y nos congreguemos si Jesucristo no hubiese resucitado? Estas mujeres no hubieran tenido nada que ir a anunciarle a los apóstoles, porque su resurrección significa el ascenso desde lo más profundo de la tierra, de entre los muertos hasta el cielo, a la diestra de Dios y a su gloria. La resurrección significa su exaltación al estar sentado a la diestra del Padre, pero también la esperanza de una segunda venida por su iglesia, por nosotros. Y eso es lo que nos da esperanza en medio de nuestra fe, de que Él regresará. Su resurrección marca el inicio de la última hora, de los últimos tiempos, de los últimos días antes de su regreso, y marca el inicio de una nueva fase en la obra de Dios en cada hombre. Él es la garantía de nuestras promesas o de las promesas de Dios para nosotros.
su muerte y su resurrección es el punto que marca el final del antiguo pacto y marca el inicio de un nuevo pacto. Y esto usted lo puede encontrar en el libro de Hebreos capítulo 9. En el versículo 6, cuando los ángeles animan a las mujeres a recordar las palabras sobre su resurrección, ellos se están refiriendo a lo que dice el capítulo 9. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 9, versículo 22. Lucas 9, 22. Es Jesús hablándole a sus discípulos. Y Él les dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Él está anunciando su muerte y su resurrección. Capítulo 18, versículo 33, ahí mismo en Lucas 18, 33. Nuevamente Jesús anunciándole a sus discípulos acerca de su muerte y de su resurrección. Versículo 33 dice, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Y algo importante lo que dice el versículo 34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Por eso, cuando estas mujeres vienen y les dicen que Él ha resucitado, no lo entendían. Y creían que era locura lo que estas mujeres les estaban diciendo. Pero cuando ellas se acordaron de sus palabras, fue cuando sus ojos fueron abiertos y su entendimiento de comprender que verdaderamente el Hijo de Dios había resucitado. Y algo importante con esto es que los ángeles no traen algo nuevo, no vienen a decirles algo diferente a lo que ya han escuchado de las palabras de su maestro, sino que les recuerda las mismas palabras de Jesús. Y esto es algo importante para aplicarlo también en nuestras vidas. El Espíritu Santo, nuestro Señor, no va a venir a decirnos cosas, ni a recordarnos cosas que no están escritas acá, sino lo que Él ya nos ha enseñado. ¿Cuántas veces en nuestra tribulación, en nuestra prueba, en nuestra aflicción, hemos querido venir con este sentimiento y con esta derrota a la tumba de Jesús, a llorar, a lamentarnos de nuestro quebranto, de nuestro dolor, de nuestro desánimo? Pero gracias a Dios por la misericordia y amor de nuestro Señor. En este caso que vemos acá en Lucas, fueron estos dos varones o estos ángeles recordándole a las mujeres. Pero en nuestro día, gracias a Dios, tenemos al Espíritu Santo que nos viene a recordar quiénes somos, hijos de quién, a quién pertenecemos y quién es nuestra esperanza viva. Y es nuestro Señor Jesucristo. Él no pasó por la muerte eternamente, fue solo un momento y luego resucitó para darnos una esperanza viva y darnos vida eterna. Estas mujeres se convirtieron en voceras de las nuevas noticias. Cuando regresaron del sepulcro, esta es la clave. Ellas comenzaron a hablar lo que habían experimentado, lo que habían visto. Y esto ahora tenemos que trasladarlo a nosotros. Si usted ha recibido al Señor en su corazón, le ha confesado como Salvador, se dará cuenta que Él vive y es real, porque el Espíritu Santo viene a traer convicción a nuestro corazón y nos convierte en voceros de las buenas noticias para los demás. Porque aunque este mundo confíe en dioses inexistentes, que no tienen comunicación alguna
con el ser humano, con el hombre, que no tienen promesas ni profecías cumplidas. Aunque este mundo confíe en lo que se ve, nosotros tenemos una confianza garantizada y una fe fundamentada en Jesucristo, en su resurrección. Y en eso está nuestra confianza, en un Padre y en un Hijo que viven. Y el que no quiera verlo es porque no quiere. Porque las pruebas están, tanto en la Biblia como en la historia, de que Él vive, de que Él fue resucitado. Para este mundo, el que tenga una fe en Cristo parece una locura, porque es imposible. Lo ven como algo imposible, pero por eso mismo es algo solamente relacional con nuestro Señor. No es algo que yo te pueda convencer, sino es algo que tú tengas que experimentar a través de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo, para que no sea manipulación o algo así. El Señor siempre quiere mostrarse a nosotros, y esto lo vamos a ver. No vamos a leer toda la lectura en el capítulo 24, pero nos dice después del versículo 12 que Jesús se encuentra con 2 discípulos que van camino a Emaús. La distancia entre Jerusalén y Emaús era de alrededor de 11 kilómetros. Y nos dice la palabra de Dios, usted lo puede leer en su casa, que mientras ellos van caminando, van platicando, conversando acerca de las cosas que estas mujeres les habían dicho y todo lo que había acontecido respecto a la muerte de Jesucristo y lo que ellos habían visto. Y en medio del camino se les aparece Jesús, pero ellos no lo reconocen. Y en medio del camino Él los acompaña y comienza a hablarles de las Escrituras, hasta que llegan a su casa. Él va a seguir caminando y ellos les dicen: ¿por qué no se queda con nosotros? Pase la noche con nosotros. Jesús acepta la invitación y es ahí en donde ocurre algo hermoso. Versículos 30 al 32 de Lucas 24. Dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Esto es algo que nos recuerda la última cena con sus discípulos, que Él les dijo: cada vez que ustedes hagan esto, recuérdenme a mí, de que este es mi cuerpo, de que esta es mi sangre y que este es el nuevo pacto. Entonces Él hace algo referente a esto para recordarles lo que significa. Dice el versículo 31 y 32: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y esto es algo que creo que cada uno de nosotros podemos identificarnos. Versículo 32: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? El Señor quiere ser invitado por nosotros a cenar con Él. Él desea caminar con nosotros y mostrarnos y explicarnos su palabra, su verdad. Quiere que nuestros ojos sean abiertos, pero no solamente para identificar su obra en nosotros, sino para poder tener esa profundidad de experiencia y de relación con Él. Ellos sabían que había algo en este hombre que estaba provocando un fuego en sus corazones. Y digo que esto es algo con lo que nosotros nos identificamos, porque ¿cuántas veces nos hemos encontrado en que hay algo en nuestra vida, en nuestro corazón, que nos dice que hay una necesidad? Cuando no entendíamos, lo llenábamos con cualquier otra cosa que este mundo nos ofrecía. Pero nuestros ojos deben ser abiertos. Es Dios, es nuestro Señor que está poniendo un fuego
un ardor en nuestro corazón para que nosotros comprendamos que es Él, llamándonos, buscándonos y diciéndonos: yo vivo, no estoy muerto, no soy algo antiguo, pasado de moda, soy algo que vive y quiero una relación contigo. Versículos 45 y 48, perdón, del 45 al 48, en capítulo 24 de Lucas. Nuevamente Jesús se aparece a sus discípulos, y esto es algo que vamos a encontrar en los 4 evangelios. Sus discípulos estaban reunidos, estaban resguardándose porque los judíos, ellos tenían temor de que los judíos los fueran a buscar, estaban siendo perseguidos, y en medio de donde está su reunión, Jesús aparece y vemos lo que sucede. Versículo 45 al 48. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Si la mañana había sido intensa, ahora que Jesús se aparezca delante de ellos, es el punto que comienza a marcar que todo cobra vida en ellos. Aquí es donde comienza a cobrar sentido cada una de las palabras y enseñanzas de Jesús para sus discípulos. Y si usted gusta en su tiempo, puede leer el libro de Hechos, porque ese es el punto final de esta etapa, pero el punto inicial también para lo que comienza a suceder en el libro de Hechos. Los versículos que vamos a leer son de nuevo en la misma escena. Vemos aquí que Jesús los está enviando. Su entendimiento ha sido abierto para que comprendiesen las Escrituras, pero con un propósito. Y es que predicasen en el nombre de Jesús a toda nación. Y esto es el propósito del encuentro, de la aparición de Jesús a sus discípulos. Que puedan ir, constatar, testificar acerca de lo que han vivido y lo que han visto a Cristo resucitado. Juan capítulo 20, versículo 21. Juan capítulo 20, versículo 21. Juan 20, 21 dice así: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Dice el 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid del Espíritu Santo. Ahora vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15 dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y por último vamos a ir al pasaje más conocido, la gran comisión, en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20 dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, después de su aparición
a los discípulos, los comisiona y los envía, porque ahora sí tienen el fundamento que necesitaban de las Escrituras. Él había sido crucificado, pero aún mejor, había resucitado para enviarlos, comisionarlos y convertirlos en voceros de las buenas noticias. Pero esto, lo hermoso es que no solamente aplica a los discípulos, sino que hasta el día de hoy, a todo cristiano, todo aquel que ha tenido una vida cristiana genuina, Él nos está enviando y nos está comisionando. Y ese es el propósito de su resurrección, del cumplimiento de la profecía. Que la obra de Dios ya no sea solamente a través de Jesús, sino que Él nos involucre a cada cristiano, a cada creyente, para seguir construyéndola, para seguir compartiendo de la palabra de Dios, del Evangelio a toda nación, a toda criatura, a nuestro hermano, en nuestra casa, en nuestros vecinos, en nuestro barrio, lugar de trabajo, de estudio, en todo lugar. Su resurrección nos comisiona a compartir las buenas noticias. Así que todo cristiano ha sido comisionado a anunciar de la tumba vacía y que la esperanza viva es Cristo, nadie más. Usted no puede tener esperanza en el hombre, y eso fue lo que marcó la diferencia entre Jesús y un hombre común, que Él resucitó y vive. Entonces, hoy tenemos una invitación para correr y admirar la tumba vacía, si es necesario que usted lo haga. ¿Tiene dudas de que Él verdaderamente vive? Vaya a la tumba. No literalmente a Israel, pero vaya y pregúntele al Señor y hable con Él, y que Él muestre su palabra a su corazón, no por lo que digan y lo que escuche en la calle o en las redes. No, vaya y sea usted propiamente, investigue si usted verdaderamente quiere creer en que Él ha resucitado. Él no está ahí. Él se levantó de los muertos y Él vive, pero se levantó y resucitó no para vivir en cualquier lugar, para estar a la diestra de Dios, y para que el día de hoy Él pueda vivir y habitar en nuestros corazones. Si no hemos llevado un cristianismo genuino, hoy Él quiere venir a nuestro encuentro. Que seamos como esos discípulos camino de Emaús. Él quiere encontrarse con nosotros, quiere explicarnos su palabra, Él quiere revelarse en nuestra vida. Él quiere que lo invites a cenar contigo. Él quiere mostrarse a ti, recordarte sus palabras, para que tu entendimiento sea abierto y tengamos esa convicción en nuestro corazón para poder comprender su palabra y saber cómo aplicarla en nuestra vida. Él te va a recordar lo que ya sabes, ninguna otra cosa, lo que ya sabes. No va a venir con algo nuevo, diferente, va a venir con lo que es real. Porque Él quiere que la letra se convierta en vida en ti. Entonces, hermanos, recordar su pasión, su muerte y resurrección tiene un propósito, y es que nuestros corazones sean quebrantados, pero también consolados en Él. Amén. Señor, te damos gracias por tu verdad, tu amor. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos lleva a la luz, nos lleva a la verdad, a la convicción,
de saber de que tú eres real, de que tú vives y has resucitado por amor, por verdad, para fundamentar nuestra fe. Y nuestra oración en esta mañana es que aquí estamos, Señor. Queremos encontrarnos contigo. Queremos que en medio de nuestro camino diario seas tú viniendo a nosotros, enseñándonos tu palabra, revelándote a nuestras vidas, que podamos comprender y vivir una vida cristiana genuina en nuestro Señor, renovada, nueva y diferente. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. Y aceptamos esa comisión, el que tú nos has comisionado a compartir tu palabra a los demás, de la esperanza de vida que eres tú. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.